Bienvenidos a Real Estate Management Tech, REMTech 2020, el encuentro online para los players del Commercial Real Estate de América Latina. En este encuentro vamos a debatir y aprender cómo la tecnología está impactando y puede hacer más eficiente la gestión, administración y financiamiento de las carteras de activos inmobiliarios. REMTech 2020 es el lugar para aprender de los expertos a través de un programa de conferencias con más de 40 speakers regionales e internacionales. Es el espacio para comprender las mejores prácticas y para poder debatir en el foro y justamente poder hacer networking entre todos los asistentes del evento, para conocer nuevas soluciones tecnológicas que sin duda te ayudarán en tu negocio. Los invito a disfrutar de este encuentro. Bienvenidos a Real Estate Management Tech. ¿Qué más nos tiene que pasar? Nos encontramos en un momento de reflexión y oportunidad para convertirnos en mejores personas y crear un mundo mejor. El mundo todavía está en las garras de una pandemia global. Ha habido más de 27 millones de casos confirmados y más de 900.000 personas han muerto. Billones de personas han estado en confinamiento por meses. Vidas y medios de subsistencia se han visto amenazados y perdidos. A medida que ha pasado el tiempo y algunos confinamientos han ido disminuyendo, la gente se ha encontrado ante un mundo diferente e incierto, con un deseo nuevo y potente para el cambio. Es momento de reconocer que la forma en la que hemos estado viviendo no nos está llevando a ningún sitio y que tenemos que cambiar de rumbo. Hemos demostrado una capacidad enorme de adaptación. Hemos sabido cambiar la forma en la que vivimos, en la que trabajamos y en la que nos organizamos. Sabemos que el cambio es posible. Hola, soy Francisco Vázquez, soy arquitecto, resido en España, en Madrid, aunque, bueno, pues realmente gracias a la arquitectura y gracias a mi trabajo y a mi empresa, pues he podido moverme por muchos países de Latinoamérica y tener experiencias en muchos países, ¿no? Aparte, lógicamente, por la edad, por los años que llevo en esta profesión. Yo destacaría dentro de mí, y en este sentido está configurada la charla, en que soy una persona muy curiosa. Como arquitecto me gusta observar la realidad de lo que está pasando en mi entorno, porque creo que los arquitectos tenemos que diseñar lo que toca en cada momento. Creo que los arquitectos tenemos que ser observadores del mundo y, aparte de hacer arquitectura bella, por supuesto, también, lógicamente, tiene que ayudar a la sociedad, ayudar a las personas a vivir mejor y a que estén más a gusto y a contribuir con la sociedad. Hoy les voy a hablar del futuro, les voy a hablar de cómo creo yo que el real estate va a evolucionar el sector en los próximos años. No es que sea futurólogo, pero como decía antes, sí soy bastante observador de la realidad, ¿no? Y aunque hay muchas incógnitas que no están muy claras, hay otras cosas que sí están muy claras en el futuro. Lo primero de ello es que esta pandemia, el efecto que ha producido esta pandemia, aparte de poner en tensión, lógicamente, todo el sistema sanitario, nos ha agitado, nos ha hecho vulnerables, nos ha realmente revuelto por dentro, no solamente a las personas, a los individuos, sino también a las empresas, a la sociedad. Y realmente nos está haciendo replantearnos muchísimas cosas, ¿no? Esto ha generado el crear un momento único de cambio. Realmente hablábamos desde hace ya unos años, desde el año 2000 aproximadamente, hablábamos de la transformación digital, de cómo la tecnología va a cambiarnos en el futuro, cómo nos iba a cambiar la vida, ¿no? Y eso, aunque se venía hablando desde hace muchos años, ese cambio, parece que nunca llegaba parcialmente o llegaba demasiado despacio, ¿no? Hoy día ese agitado que se os ha producido en las personas, ese proceso, ese momento de reflexión, ha generado que tanto las personas como las empresas, como los gobiernos, la sociedad, se encuentren en una situación que están mucho más abiertas a ese posible cambio, a ese proceso de cambio. Y, lógicamente,
si vamos a cambiar y si este mundo va a cambiar definitivamente, pues lógicamente esperemos que sea para crear un mundo mejor. Yo desde luego no concibo otra hipótesis que sería cambiar en este sentido. Todo mi discurso lo voy a centrar en el trabajo, relacionados con el trabajo. Y os explico por qué. Lo primero que ha pasado en esta pandemia es que gracias a este macropiloto de teletrabajo, de trabajo en casa, que si bien ha sido un piloto bastante malo, puesto que hemos estado en casa pues, con un bicho amenazando en la puerta, hemos estado en casa con familia, compaginando trabajo con tareas incluso de ayudar a los deberes a nuestros hijos. Entonces, aunque ha sido un piloto malo, se ha dejado de manifiesto que el trabajo es una actividad y no es un lugar al que ir, ¿no? En la mayor parte de los casos, lógicamente. Y eso es algo que ha roto definitivamente las barreras, ¿no? Y ha hecho que el trabajo flexible, que ya era una realidad en algunas organizaciones, realmente se pueda extender a todo el mundo y a todas o a la mayor parte de las organizaciones en muchos de los trabajos. Esto realmente tiene una relevancia importante porque antes nuestras vidas se organizaban en torno al trabajo. Nuestra vida se organizaba en cuanto a cómo yo iba al trabajo por la mañana, volvía por la tarde, el ocio lo tenía cuando no tenía trabajo. En el momento que el trabajo se flexibiliza y en el momento que en el trabajo se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, como repetía, esto es algo que se va a quedar, porque además la valoración durante la pandemia de este teletrabajo, de este trabajo remoto, ha sido bastante positiva. Desde el punto de vista personal, pues hemos visto cómo no necesitábamos de ir al trabajo, podíamos ahorrarnos ese commuting. Desde el punto de vista de las empresas han visto cómo la productividad se ha mantenido y, en definitiva, al final hemos seguido trabajando en casa, hemos seguido relacionándonos con nuestros seres queridos, hemos comprado cuando hemos necesitado lo que tuviéramos que comprar a través del e-commerce. En definitiva, ha sido un experimento a un piloto malo, pero que ha funcionado bastante. Esto ha funcionado gracias, lógicamente, a la tecnología. La tecnología, que toda la que hemos utilizado es tecnología que ya estaba, toda la tecnología no es tecnología nueva y ha sido el gran facilitador. Y realmente, además, una cosa que ha pasado también durante la pandemia es que todos nos hemos hecho más humanos, hemos estado más en contacto con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, y en muchos casos ha sido gracias a la tecnología, con lo cual hay un contrasentido, o pareciera un contrasentido, ¿no?, entre cómo la tecnología nos puede hacer más humanos y nos abre la posibilidad de vivir de otra manera. Esta es la tecnología que conocemos. Habrá que ver de qué manera impactan tecnologías como el Internet of Things o como la inteligencia artificial o como la realidad aumentada o la robótica en nuestros modelos de vida en lo que parece un corto plazo. Esta flexibilidad en el trabajo a través de la tecnología nos permite ser mucho más dueños de nuestro tiempo. Nos permite vivir otro tipo de vida al que arrastramos desde la revolución industrial, en la que trabajo era un lugar, con lo cual yo iba al trabajo y volvía del trabajo y vida privada eran dos cosas completamente distintas. Hoy día ambas se integran en lo que cada vez más se denomina la vida flexible. La vida flexible lo que nos va a dar es otro tipo de hábitos. Pasaremos más tiempo en casa seguramente, tendremos más flexibilidad para el ocio, podremos hacer ocio en horas que tradicionalmente gastábamos para el trabajo. Se puede producir una conexión mayor con la naturaleza, nos permite vivir más en la naturaleza porque podemos trabajar desde ella. Se reducirán probablemente los viajes de trabajo. Hemos experimentado durante esta pandemia que hay muchas actividades que podemos hacer desde nuestras casas o desde cualquier otro lugar. Probablemente la duración de los viajes, incluso familiares, podrán ser más largos porque podremos trabajar desde el lugar de destino. En definitiva, se nos abre una posibilidad, girando todo, como decía al principio, en torno al concepto del trabajo y a cómo ese trabajo se flexibiliza, se nos abre toda una posibilidad de rediseñar nuestras vidas y, por ende, de rediseñar nuestra sociedad, nuestro modelo económico, etcétera, etcétera.
Es realmente un punto de inflexión, un cambio de era y que abre un montón de oportunidades porque es una nueva manera de vivir con nuevos hábitos, nuevas necesidades, nuevos consumidores, nuevos servicios y realmente todo se tiene que redefinir, incluido, lógicamente, el mundo del real estate. Que se ha llamado la nueva normalidad, ¿no? Es algo que podemos diseñar, que podemos modular el término y definir. Está en nuestras manos ahora mismo, de gobiernos, sociedad y personas, definir cómo queremos que sea esa nueva normalidad. Tenemos el contexto para el cambio, tenemos la tecnología y podemos entrar en lo que se llama, pues muchos llaman, la nueva era digital. Esta nueva normalidad va de términos como menos propiedad y más servicios, que ya habíamos oído, de ser espacios más inclusivos, de tener más flexibilidad, que haya más tecnología. Tecnología no solamente es poner pantallas por las paredes, sino que realmente el espacio esté interconectado, que el espacio realmente aporte los datos necesarios al usuario para conocer los servicios, al que lo gestiona, para conocer cómo se está usando el espacio. Más bienestar, que tampoco es algo nuevo, algo que veníamos oyendo ya en los últimos años. Más cercano también, queremos trabajar, comprar y divertirnos cerca. De ahí se habla el término en París de la ciudad de 15 minutos. El usuario también busca más calidad, busca que sea auténtico, que sea sostenible, por supuesto. Y todos estos son términos que los arquitectos, los diseñadores y los promotores inmobiliarios deberemos de incluir y tener en cuenta a la hora de diseñar o rediseñar cualquier activo inmobiliario. Lo que está clarísimo es que el real estate del futuro y la arquitectura no va de edificios de arquitectura, y os lo dice un arquitecto, sino que va de personas, va de poner a la persona realmente en el centro y va de más también por el uso y porque prefieren nuestros espacios, las personas prefieren nuestros espacios a otros espacios. Va por un tema de preferencia, va por un tema de elección, va por un tema de realmente poner a la persona en el centro. Y esto es un cambio importante porque tenemos que conseguir que los edificios, que los activos, que las ciudades sean auténticas. ¿Qué significa que sea auténtica? Pues que está diseñado con un propósito, diseñado con un para qué y un por qué, y tiene un contenido ese espacio, tiene un algo que lo hace único, que lo hace diferente, que lo hace deseable por el consumidor y que realmente hace que sea usado y hace que sea consumido. Las experiencias, y también esto antes de la pandemia ya se hablaba de experiencias, la experiencia que los usuarios tienen que tener en estos activos inmobiliarios tienen que ser experiencias sin costuras, auténticas de verdad y equilibradas entre lo físico, el espacio físico, la parte digital, que tiene que estar integrada también, y la parte humana. Es la infusión del mundo físico-digital con las personas. Algunos llaman el término digital. Se va a hablar mucho también en estos próximos años de espacios mezcla, blended space, como el whisky, ¿no? De espacios que mezclan distintos usos, que mezclan distintas posibilidades de uso, ¿no? Estábamos acostumbrados a hablar de los usos mixtos, ¿no? Y en este caso se va un paso más allá hacia la mezcla de usos. En este caso, por ejemplo, es una biblioteca en Lisboa en el que se está produciendo una boda ahora mismo, ¿no? Entonces, es como un amante de los libros, su ideal a la hora de casarse pues puede ser que tenga lugar en una biblioteca, ¿no? Entonces, como estos espacios de alguna forma se pueden llegar a transformar en función de las necesidades y en función de los usos. Puesto que las personas son distintas, tener en cuenta que tenemos que
hacer muchas tipologías de espacios, muchos matices de espacios, muchas historias son las que hay que crear, diseñar, para dar respuesta a esa diversidad de personas, para dar respuesta a esa posibilidad de elección, ¿no? Esto lo que va a hacer, lógicamente, en el mundo del real estate es romper los silos tradicionales que ya veníamos viendo que desaparecían, pues entre lo que es comercial, de lo que son oficinas, de lo que es residencial, de lo que es hotelería también, y cómo todos esos usos, todos esos conceptos, esos silos que tradicionalmente estaban perfectamente definidos y separados, se empiezan a entremezclar en espacios como los co-living, los co-housing, los co-working, el build to rent, como temas de hospitality entran en los espacios de oficina. En realidad se va a producir una mezcla tanto de usos como de los sectores tradicionales. Flexibilidad es algo demandado por el usuario. Flexibilidad, lógicamente, la da en muchos casos la no propiedad, la no propiedad de las cosas, el uso, y en ese sentido está muy conectado al concepto de servitización del real estate que luego tocaré. Este concepto de flexibilidad, pues claro, es complicado en un real estate donde hablamos de ladrillos, donde hablamos de aspectos sólidos de la arquitectura, hablar de flexibilidad. Entonces tiene que ser más flexibilidad en cuanto a la manera de ser usado que en cuanto a la infraestructura en sí misma. Tienen que ser edificios activos flexibles que permitan fácilmente el ser usados de distintas maneras. Espacios con propósito, espacios con una historia, espacios con un para qué y un por qué, con una identidad propia, espacios que sean programables y cambiables, híbridos que integren perfectamente el mundo digital y el mundo físico, por supuesto, enfocados al bienestar de las personas, conectados y data responsive. Significa que nos aporten información gracias a la tecnología de cómo se está usando y nos permitan una experiencia más completa omnicanal. Como decía antes, la servitización del real estate es otra de las características, es el uso, el pagar por el uso, no tanto por el pagar por el tener. Y eso está produciendo que, por un lado, el mercado del alquiler, el mercado del pago por uso se esté incrementando, los conceptos de build to rent, que además se estén incluyendo en los activos tradicionales, como pueda ser de oficinas, aspectos relacionados con el mundo del hospitality, en el que se añaden más servicios para el usuario. Y en definitiva lo que se está produciendo es esa servitización que lleva a que el promotor inmobiliario que tradicionalmente no participaba o no se metía demasiado en cómo iba a ser explotado ese inmueble o cómo iba a ser la vida útil de ese inmueble, se preocupe más, lógicamente, y lo tenga en cuenta a la hora del diseño, que sea un edificio en el cual la gestión posterior le permita, como decía antes, pues ser flexible, le permita introducir nuevos servicios, le permita realmente ir dando respuesta, ir adaptándose a las demandas de los usuarios. Con lo cual la pregunta no es tanto qué hacer, ¿vale?, sino, como decía al principio, es qué toca hacer. O sea, qué realmente en este momento de la sociedad, en este momento de esta era post-COVID, en la que, como decía antes, el trabajo va a ser flexible, vamos a tener un modelo de vida mucho más flexible, vamos a poder trabajar desde cualquier lugar, nuestras vidas van a cambiar. ¿Qué toca hacer en este momento para dar respuesta a cada una de las comunidades, a cada uno, si me apuran, hasta cada uno de los individuos? Y toda esta ecuación sé que es difícil, es compleja, pero hay que resignificar los edificios, las ciudades y los barrios. O sea, creo que
tenemos que acometer la transformación del mundo del real estate, que tiene que dar respuesta a la transformación que se está produciendo en la sociedad, o que incluso se había producido ya hace unos años. Esa respuesta de la arquitectura y del real estate tiene que ir más por la resignificación que realmente por la modificación o por la sustitución, ¿vale? Yo creo que más en la utilización de los edificios, ciudades, barrios existentes y trabajar en resignificarlos, generando historias auténticas que mejoren la vida de las personas y de la sociedad, y con una arquitectura, por supuesto, bella y respetuosa. Sé que esta ecuación no es clara, no es fácil, es una ecuación compleja porque tenemos que realmente trabajar desde la persona, desde dentro y hacia afuera. Tenemos que entender primero la cultura, tenemos que entender primero qué está ocurriendo, cuál es el contexto donde se va a desarrollar el proyecto. Tenemos que entender a las personas, tenemos que definir qué arquetipos de personas, qué necesitan, qué gustan, qué es lo que quieren, qué es lo que anhelan. Construir con todo ello una historia, un propósito, algo que diferencie a nuestro activo del resto de los activos, que le haga único, que le haga deseable, que le haga consumible, que le haga que las personas anhelen con ir ahí frente al otro activo. Con ello generar un concepto de espacio, un concepto de relaciones, un concepto de puntos de contacto, un concepto de experiencias, que al final todo ello se aloja, lógicamente, en un edificio. Todo ello, lógicamente, ha de hacerse en contextos que no he tocado ni he comentado, pero me parecen obvios, que son contextos de viabilidad económica, contextos de rentabilidad y contextos de seguir ganando dinero, como se ha venido haciendo, y para eso está también la actividad inmobiliaria. Pero sí es verdad que entramos en una época donde al activo se le van a pedir muchas más cosas. Y más que hablar de revalorizar los activos inmobiliarios, como hablaba al principio, yo hablaría de que nuestros activos o vuestros activos no pierdan valor en el tiempo. No pierdan valor en el sentido de que haya otros activos que vayan por esta línea, de tener a la persona en el centro, de generar historias, de ser resignificados, y el vuestro no lo haga y pierda el valor por el hecho de no haber sido resignificado. Os voy a poner un ejemplo de un proyecto en Madrid en el que un edificio de oficinas buscó una resignificación introduciendo más usos, introduciendo más una historia y generando nuevos servicios.
Bueno, como resumen, diría que estamos en una situación, en un cambio de era. Como tal cambio de era, se abren muchas oportunidades en el mundo del real estate, en esta era nueva digital, y muchas oportunidades de generar nuevos espacios, de generar nuevos edificios, nuevas experiencias, pero todo desde el punto de vista siempre de poniendo a las personas en el centro. Se abren nuevas oportunidades de negocio que van más allá de la venta, más allá de la transmisión de los activos y cada vez más de la servitización y, por tanto, de la gestión operativa de los edificios, en los que, lógicamente, la tecnología cobra un papel relevante y un papel fundamental para precisamente poder ofrecer esas experiencias omnicanales y poder realmente generar información al explotador para una mejor gestión de los inmuebles. Así que muchas gracias. Ahí tienen mi correo para cualquier cosa que quieran consultarme y encantado.